están? Buenas noches, estimados amigos y amigas de RedSet, la red cultural. Hoy jueves, en un programa más de la tertulia cultural ya programada los días jueves. En esta ocasión tenemos a una invitada especial. Buenas noches, Rosita. Ella es la docente de comunicación, Rosa Elvira Espinosa Robles. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches con todo el público, con toda la sintonía de este programa cultural. Para mí es un honor, muy gratificante poder compartir experiencias del arte, de la literatura con todos ustedes, público selecto de este programa. Y bueno, elegí esta obra literaria universal, dado la coyuntura actual de la sociedad. Creo que es pertinente hablar sobre ello para poder aterrizar en lo que es el pensamiento del hombre en la actualidad. ¿Y de qué obra estamos hablando? Estamos hablando de esta obra que fue publicada hace 100 años aproximadamente, pero que no ha perdido actualidad dada su temática. Y la problemática actual del hombre creo que es pertinente. Se trata de la metamorfosis de Franz Kafka. La metamorfosis. Vamos a conversar, por cierto, hemos leído desde hace, como dices, tiene pues un centenar de años y ha pasado por distintas generaciones ese libro, definitivamente, ¿no? Sí. Y en realidad es sorprendente porque al leerlo encontramos que coincide con nuestra realidad, pero vamos a conversar primero, Rosita, vamos a enfocarnos un poco en la obra para poder contarle la historia a nuestros amigos que están en este momento viéndonos, para luego hacer algún comentario. Claro, bueno, desde la primera página que uno abre este libro, que uno impactado por la forma como Franz Kafka empieza a describir la historia de un hombre, Gregorio Samsa, funcionario, un trabajador público, en donde pues se encuentra convertido así una mañana en un monstruoso animal, que es un insecto, en donde pues él queda en esa encrucijada de saber por qué le sucedió eso, qué le está pasando en ese momento, por qué no podía moverse en ese momento, del primer pestañazo, y la única idea que tiene en ese momento, al primer instante, es: tengo que ir a trabajar. Al margen de la preocupación que él tenía de verse convertido en un extraño insecto, su preocupación principal era que tenía que ir a cumplir con sus labores porque tenía que solventar los gastos de la familia. Entonces él está allí en la duda de salir o no de su habitación, y en ese momento sus padres empiezan a llamarlo para que pues cumpla con sus labores cotidianas, ¿no? Que él siempre cumplía, pero no salía, porque percibe de que su voz incluso no era como la de un ser humano como tal, sino que él mismo se percibe, ¿no? Sí, empieza a percibirse, ¿no? Que era la barriga demasiado inflada, las patitas pequeñas, no podía bajarse de la cama, estaba pensando, ¿cómo me bajo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, en ese encuentro que él tiene con la realidad y su interior, hace que pues se desespere por un instante, pero como le repito, su mayor preocupación era cumplir con ir al trabajo, ¿no? Entonces sus padres, incluida la hermana Grete, ¿no? Está preocupada por él, que está en la habitación contigua, y lo empieza a llamar, ¿no? Grego, sal, tienes que ir a trabajar. Los padres también preocupados, pero él no salía. Logra salir en el momento en que, pasado ya las 7 de la mañana, porque él solía salir a las 6 de la mañana de casa, era ya las 7 de la mañana, y los papás preocupados también por eso, viene su jefe, ¿no? el que lo dirigía a él, y entra a la casa y empieza a preguntar por qué motivo Gregorio no había ido a trabajar, ¿no? Y los padres empiezan como a justificarlo, que ya va a salir, que de repente la mamá empieza a justificarlo, ¿no? Que de repente está un poco indispuesto, está mal de salud, pero el papá se queda con esa duda, ¿no? Entonces Gregorio empieza a abrir la puerta entreabierta y empieza a observar que ya estaba ahí su jefe, ¿no? Y medio que se asusta. El funcionario que para la empresa en la cual él trabajaba, como comerciante. Como comerciante, porque era de oficio, de profesión comerciante. Comerciante, ¿no? Aunque su idea de él era estudiar otra carrera, pero él sentía esa frustración de que no podía, o sea, él como que se limita,
¿no? Porque el principal objetivo es poder solventar a mi familia, porque tenían una deuda grande con el dueño de la empresa donde él trabajaba, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento él sale y pues el jefe se queda asustado, sorprendido de verlo, ¿no? Y los padres, la mamá también se desmaya, ¿no? Se desmaya la mamá al verlo salir, y en ese momento el papá intenta cubrirlo, justificar. El papá era una mezcla de confusión, de miedo, de horror, ¿no? De toda la familia, incluida la hermana, ¿no? Y el jefe, al verlo, lo mira, lo observa, y aparte del asombro que él tiene de verlo convertido en un insecto, más le asombra pues la manera como lo tenían encerrado, ¿no? Aislado, relegado, ¿no? Entonces como que le reclama a los padres de Gregorio, porque es que esa situación se estaba dando en casa, ¿no? Como que deberían ayudarlo. ¿Qué hace Gregorio? Empieza a justificar: mire, no se preocupe, esto va a pasar, yo voy a ir de todas maneras a trabajar, voy a cumplir con mis labores de todas maneras, voy a trabajar el doble, voy a hacer lo mejor posible, voy a dar todo de mí, y le voy a demostrar que yo soy un buen trabajador. Pero aquí Rosita, el tema es que él habla, o es el padre que está no, es Gregorio. Así entre esa voz que ya comenzaba a perderse luego, distorsionada, por decirlo así, él empieza a explicarle al jefe, y el jefe como que sí lo entendía, pero al mismo tiempo no quería entenderlo por toda la escena que se estaba viviendo, ¿no? Entonces él solamente quería salir en ese momento porque estaba estupefacto, estaba asombrado, horrorizado de todo lo que estaba viendo, y se va. Entonces el papá, bueno, ya la mamá se había recuperado del vaído que había tenido en ese momento, y lo regresa a la habitación golpeándolo, ¿no? Con el bastón que el jefe había dejado. Le tira un bastonazo y le golpea una de las patitas y lo empieza a sangrar, ¿no? Empieza a sangrar. Él ingresa a la habitación, y desde ese momento, como que ya tácitamente, por decirlo así, la familia decide mantenerlo aislado, ¿no? Como que nada pasara, él se va a su cuarto, lo dejan ahí, pero hasta ese momento la familia siente un poquito de compasión, por decirlo así, pena de él, que le deja la puerta abierta de la habitación para que él pueda, de alguna manera, entre comillas, compartir la convivencia familiar hasta cierto punto, ¿no? Pero hay una parte. Sí, pero no hay un acercamiento directo, muy afectivo, empático, por decirlo así, porque ellos solamente se dedican a decir: ¿y ahora qué va a pasar? Que nos preocupamos más, ¿qué viene ahora? ¿Ahora quién va a trabajar? ¿Quién nos va a solventar? ¿De dónde vamos a comer? ¿Qué hacemos con la deuda? Y empiezan a acordar de que la hermana Greta tenía que encargarse de él y que tenía que atenderlo, y la hermana, como era aguerrida un tanto, acepta el trato. Era una menor de edad. Sí, era una menor de edad, 17 años, de Greta, estudiante de música por las noches y escenografía, y también, bueno, Gregorio quería pagarle los estudios de violín, ¿no? Quería que su hermana sea una gran violinista y todo eso, pero eso se frustra, ¿no? Con lo que pasa. Entonces, con la metamorfosis que sufre. Exactamente. Luego, después de que ya empieza toda esa gran travesía de Gregorio dentro de su cuarto, empieza a pensar todas las noches, hacerse una introspección: ¿soy yo? ¿Me siento un insecto? ¿Soy un insecto? ¿No? Soy como una cucaracha. ¿Qué significa ser un insecto? Porque tiene una especie de una cucaracha. Como que se miraba y veía que no tenía los miembros de un ser humano. Exacto. Movía algo, los bracitos, salía la patita, las movía, entonces se daba cuenta que él no era un ser humano, sino en ese momento estaba convertido en un enorme insecto. Exactamente, que era la repulsión de su madre, porque cada vez que lo veía se desmayaba, ¿no? Y él que coge una sábana y en un diván, en un mueble, él se esconde debajo y logra así a regañadientes a ponerse la sábana encima para cada vez que la mamá iba a ingresar. E incluso la hermana, ya que era la única que ingresaba a hacer limpieza al cuarto, ella como que se había acostumbrado o se había resignado, hay esa etapa, ¿no? De resignación, de verlo, pero él se escondía debajo de ese mueble, había puesto una sábana como para que no lo vean, y más aún cuando mamá trata, porque como que sale un poquito la chispa de mamá, que quiere ver a su hijo. Ella insiste, pero
igual, bueno, se escondía él porque él sabía de que le podía causar ese momento difícil a su madre, ¿no? Entonces, con el tiempo que pasa, Greta empieza a darle de comer, pero él ya no quería alimentarse de la comida normal, como por ejemplo la leche, que a él le gustaba mucho, remojada con pan. Y Greta intenta dárselo, ¿no? Como si fuera un animal, pero él no lo percibe porque se da cuenta que no le gusta, ya no le gusta. Entonces Greta se da cuenta que como es un insecto, empieza a darle comida descompuesta para que él se pueda alimentar. Y todo ese ambiente se torna en una posilga, ¿no? O sea, de basura, de comida descompuesta, de telarañas, de tierra, ¿no? Y hace pues de que Greta poco a poco empiece a sentir ya repulsión por su propio hermano, ¿no? De repente esa empatía que mostró al inicio se torna en una indiferencia y en una repulsión a su hermano porque lo ve en ese estado, ¿no? Entonces, él se empieza a comportar ya como un verdadero insecto, como un animal. Como que comienza a aceptar que es un insecto. Aceptar sumisamente, soy un animal, soy un insecto. Entonces, Greta decide con su mamá, con acuerdo de su mamá, a escondidas del papá, de sacar algunos muebles para que él pueda desplazarse tranquilamente por la habitación. Eso fue la intención de Greta, de con la ayuda de mamá sacar para que él, o sea, en el pensamiento de ella, para que tenga más espacio. Exacto. Gregorio y pueda desplazarse. Sí. Pero resulta que Gregorio se sentía mucho mejor con la existencia de estos escritorios que estaban sentía, ahí. O sea, en el fondo él sentía como que era una... le estaban alejando de lo que él había vivido, o sea, era su ambiente, era su habitación, ¿no? Esconderse incluso ya, sí. Porque eso da a entender como que ya él se escondía, era un espacio que le permitía esconderse. Sí. Y ya no dar la cara, como dicen, o ponerse al frente de la sociedad, sino esconder de su propia familia en este caso, ¿no? Sí, ellos al ver la crisis económica que entra en el hogar por la falta de trabajo de Gregorio, alquilan una habitación a tres jóvenes, ¿no? Entonces, un día ellos presencian la escena en donde Greta empieza a tocar el violín, ¿no? Porque Greta toca el violín, el papá entusiasmado le pone el violín allí, la mamá se sienta ahí a expectar el momento de la melodía de Greta y él no se abstiene, no se puede contener de ver a su hermana. Porque le encantaba por ver a su hermana. Quería mucho a su hermana, sale del cuarto, porque él estaba en un cuarto. Exacto, lo sorprende a los huéspedes, los sorprende y ellos se quedan estupefactos al ver, pues, ¿no? También la apariencia de Gregorio, ¿no? Entonces, y le dice, pero ¿por qué? Ustedes no nos habían dicho que estábamos viviendo en una casa así, ¿no? Entonces nos vamos y nos vamos sin pagar, porque incluso los podemos denunciar por las condiciones en las cuales nos han alquilado la habitación y todo, ¿no? Y el papá entra en un trance, igual Greta, y empieza un momento bastante conflictivo ahí entre ellos, y ellos se van, ¿no? Se van de la casa. Y en ese momento, cuando ellos se van, Greta grita, no, ya no te soporto, papá, se tiene que ir, tenemos que deshacernos de él, ¿no? Desesperada ella, y el papá le da la razón a Greta, Entonces, como que Gregorio intenta acercarse a Greta y el papá piensa que la quiere agredir por lo que está diciendo, pero no. Entonces él quería moverse para darse media vuelta y el papá empieza pues a tirarle... Coge unas manzanas y le empieza a lanzar. Y una de ellas le cae en la caparazón. Esta se pudre allí y eso es lo que produce que él se quede como un tanto como inválido, incapacitado para poder moverse como antes, ¿no? Entonces eso a él lo marca bastante a Gregorio, porque ya a partir de ese momento él se da cuenta de que ya no es el mismo, tanto física como moralmente él está por los suelos, ¿no? Entra en una depresión, ingresa arrastrándose a la habitación y desde ahí no vuelve a salir, no prueba bocado y es cuando en la madrugada a las 3 de la mañana él da su último respiro, ¿no? Y los padres en un momento inicial sienten cierta compasión, tristeza por lo que ha pasado, pero después
lo pasan por alto, o sea, como que, bueno, gracias a Dios, nos sentimos aliviados, murió, por fin ya podemos hacer nuestra vida normal, salen a pasear al parque, se van en un tren y pues termina la obra cuando ellos ven que Greta se ha convertido en una señorita muy bonita y ya pretenden casarla, ¿no? Y mejorar su estado económico. Descubre también en una conversación que ellos tienen cuando le dejaban la puerta abierta a Gregorio, de que el papá tenía ahorros guardados y él se siente como que en vez de sentirse enojado, él dice, ¿les alcanzará ese dinero? ¿No? ¿Les alcanzará? O sea, el papá había engañado a Gregorio de que no tenía un centavo y lo hacía trabajar, ¿no? Como que se sentía, o sea, podemos sentir nosotros como lectores de que Gregorio estaba explotado tanto dentro de su casa como fuera de ella en el trabajo. Claro, aquí viene la parte ya de la evaluación, el análisis, el parecer. Pero quisiera leer algunos comentarios de nuestros amigos que nos están viendo y mira, justamente encaja con esta parte que viene. Víctor Guzmán dice lo siguiente: nuestra sociedad necesita una metamorfosis. O sea, eso hay que conversarlo. ¿Por qué lo dice así? Rosa Guadalupe, Cristina le respondió. Víctor Guzmán, totalmente de acuerdo, debemos tener responsabilidad de nuestras acciones y aprender a vivir en sociedad. Está Gladys Castro también, Víctor da su anuencia que sí, tiene razón, la metamorfosis desde la crianza en casa, o sea que estas versiones, estas opiniones para comentarlas un poco. Giovanni Cristian Pando Descalzi dice, estamos de acuerdo. Víctor Guzmán nuevamente, esta obra, La Metamorfosis, parece que fue escrita en este siglo XXI, pareciera, da la impresión, porque en lo que vamos a comentar cuadra muy bien. Jorge Vergara también está viéndolo, pero también él está comentando, sería magnífico que esta obra se leyera en las instituciones educativas. Lescano Ana Arinas Barreta, Lescano, obra emblemática. Ítalo Rodríguez, de las obras que más me gustan, si le gustaba a García Márquez, a Vargas Llosa, imagínate. Sí, Albert Camus, García Márquez, tomaron ese estilo de este autor, Frank Casca, en sus novelas, ¿no? Son autores contemporáneos, novelistas contemporáneos que pues ya perciben a la realidad, a la sociedad de esta forma, o sea, siempre los autores anteriores han visto la realidad y la han descrito de una manera tal cual, ¿no? Objetiva. Pero dejando de lado quizá lo que le pasa al hombre en su interior. Claro, Rosita, ¿no? Aquí hay una cosa que ¿por qué la metamorfosis, no? Cuando, o sea, ¿por qué no pudo ser amaneció convertido en un perrito, en un gatito, en una mariposa, que pues suena distinto? Claro. ¿Por qué tuvo que aparecer, como dice acá, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, imagínate de ahí, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto? Ya, ¿por qué en una cucaracha y por ejemplo no en una mariposa? Porque quizá la mariposa es bonita, hubiera sido no rechazada, hubiera podido ser reinsertada en la sociedad con mucha tranquilidad porque es bonita, ¿no? En cambio una cucaracha, y es que el ser humano cuando no logra sus objetivos, cuando pierde la identidad, la alienación, que es un tema muy importante en la novela, pierde su identidad, entonces es como que ya se siente una cucaracha, y Gregorio Samsa ya se sentía una cucaracha, no cuando se convirtió en cucaracha esa mañana, sino cuando iba a un trabajo al cual odiaba. Y tenía que hacer algo que no le gustaba y que solamente era para cumplir con pues las demandas que había en casa, ¿no? Había una demanda económica, y aquí como que nos refleja, porque esto ocurre en el año 1915 que se publica la obra, claro, ¿no? En la etapa de la industrialización que se viene, y entonces donde ya comienza a interesar la parte económica. Claro. Ya, entonces aquí se refleja en una familia la necesidad de trabajar, y hay algo que aquí nos llama la atención en estos tiempos donde importan los resultados. Más que la vida del ser humano, es que por eso va perdiendo identidad de ser humano y se va convirtiendo en una máquina productora de dinero o de bienes materiales, y que incluso en la familia lo utilizan, porque él no piensa en él, en su felicidad, sino más bien en quedar bien para los otros. Esta sociedad tan, ¿qué le digo?, maquinizada, por decirlo así, en cuánto puedes dar, en cuánto puedes aportar, más no en
cuánto eres tú, quién eres tú. Nos interesamos más en ganar títulos, en ganar posiciones, en tener dinero, en producir, mas no nos preocupamos realmente por lo que queremos nosotros de nosotros mismos. Desconocemos quiénes somos, para qué estamos y qué queremos en la vida, en el mundo. Y eso es lo que le pasó a Sansa, ¿no? Claro, que refleja aquí Franz Kafka, la situación en que importa, como decía, para los demás los resultados. Bueno, yo soy tu jefe y tú tienes... Y ahí está, pues. Claro, y ese es el resultado del capitalismo dado por ¿no? Que estaba cercano a la Primera Guerra Mundial. Llega el jefe, ¿sabes qué? Importa que tú produzcas, mira, todo eso, o sea, tú tienes que trabajar. Y él se va denigrando, ¿por qué? Porque se siente, o sea, tiene que estar al servicio de los demás y él se va sintiendo como que ¿para qué estoy acá? Exactamente. ¿Qué estoy haciendo? Nos estamos deshumanizando. ¿No? ¿Por qué? Porque toda esa mecanización, esa maquinación que tenemos de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita, el periodo de la globalización, todo es digital. La digitalización está haciendo que nosotros nos vayamos alejando como seres humanos. Nos vayamos alejando y solamente es producir lo material y la parte intrínseca del ser humano, la parte realmente de ser seres humanos, se está dejando de lado. Por eso que hay tanto desapego por los valores, ¿no? Por el respeto, por la empatía, por la solidaridad, que le faltó, por ejemplo, pero la aquí, familia de Rosita, Gregorio. en esta obra, como que a Gregorio Samsa le interesa, no él, sino Exacto. Voy a quedar bien, porque cuando dice voy a luchar por mis padres, ojalá tuvieran dinero, voy a trabajar, y cuando tú mismo has mencionado que tenía ahorros, pero él le alcanzará, papá. O sea, mira cómo se deshumaniza, se convierte en un instrumento, como decíamos, generador de recursos para poder interesa lo que los demás digan. A los demás. Nos interesa lo que digan los demás, de si nos aprueban o no. Y los demás que aprovechan, no. y los demás que se aprovechan, por ejemplo, la Exacto. familia, clarísimo, la familia se aprovecha de él. Ya, por eso es que en la etapa cuando él se convierte, amanece convertido en un insecto, entonces primero que viene la aceptación, pero luego surge la preocupación, ¿y ahora quién nos va a dar? Sí. La chica, la joven, que comienza a atenderlo porque los padres ya, o sea, los padres por la misma madurez, ¿y ahora quién nos va a dar? Sí, es un bucle que se viene envolviendo el ser humano, ¿no? O sea, de que tengo que seguir y tengo que seguir y tengo que seguir y tengo que seguir trabajando para poder dar, para poder hacer sentir bien a las personas con quien estoy, sentir bien a mi jefe, hacer sentir bien a mi familia, porque si no, ¿qué pueden pensar de mí? El terror al qué dirán hace que el ser humano pierda la esencia realmente de para qué está aquí en este mundo, ¿no? Entonces, eso mismo trae consigo también la pérdida de los valores. Aquí hay una pregunta, Rosita, que quisiéramos leer. Sí. Dice Rosa Guadalupe Cristina Pando Robles. ¿Podría, por favor, decirnos cómo podría mostrarse una solución a estos problemas existenciales, tomando como referencia la filosofía del autor? Es una pregunta que nos están haciendo. Muy buena pregunta. Bueno, una solución, a mi parecer, ¿no? Yo soy docente de comunicación, soy graduada, profesora titulada en lengua y literatura. Yo he sido una lectora desde los 7 años, desde muy pequeña leí gracias a mi padre. Y y la Metamorfosis la leí pues cuando era adolescente, ¿no? La volví a leer cuando ya me estaba estudiando la carrera de docente. Y enseño plan lector en la institución donde trabajo y tengo muchas experiencias con los chicos y veo pues de que ellos están esquematizados hoy en día. No salen del esquema. Por eso que cuando de repente sacan una mala nota o no ingresan a la universidad o ellos no pueden cumplir con algún objetivo, se frustran y llegan a la depresión. ¿Por qué? Porque son incapaces de dar a conocer lo que sienten o lo que piensan por miedo al que dirán, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría como docente para poder solucionar este problema de existencialismo, que es el nuevo estilo que toma Franz Kafka? Es hacer que mis estudiantes escriban lo que sienten, tal cual lo hizo, porque miren, Franz Kafka escribe y pues le dice a su amigo Borges, ¿no? Max Brod, le dice, deshace todos mis escritos, quémalo, deshácelos, no los vayas a publicar antes de morir. Y su amigo lo hace, no le hace caso, no le hace caso. ¿Y por qué él quiere deshacer todos sus escritos? Porque él tenía una inseguridad en sí mismo, o sea, en el fondo él sabía que era muy buen escritor, pero al mismo tiempo tenía esa inseguridad de lo que los demás puedan decir. Decía, son líneas mediocres, ¿no? Insignificantes, cuando en realidad, miren ahora,
para tanto nos sirven, ¿no? Entonces yo haría que mis estudiantes como solución escriban lo que sienten, lo que piensan, sin temor al que dirán, realmente puedan plasmar sus emociones con tanta libertad como lo hizo Kafka, y yo creo que de esa manera nosotros podríamos, a través de sus escritos, sus producciones, podríamos llegar a conocer el trasfondo del problema que adolecen ahora nuestros adolescentes. De lo que sienten. Exactamente, porque son incapaces de decirlo. La mamá le pone un psicólogo, que a veces le ganan al psicólogo y le engañan al psicólogo para que le dé un diagnóstico que a ellos les conviene, ¿no? Pero ¿qué más que ellos permitirles escribir? Muchos de los adolescentes tienen diarios ahora y ahí lo plasman, y los plasman de tal manera, porque yo he leído muchos de sus escritos y me doy cuenta que ellos sí pueden en un papel trasladar realmente sus verdaderos sentimientos. Lo que sienten, lo que piensan. Sí. Acá entonces, mira, era la pregunta que nos planteaban. Real Novoa, felicitar a José el ímpetu de incentivar la lectura en nuestra sociedad sanpedrana y la provincia de Pacasmayo. Muy bien, Irma Díaz, bien, profesora Rosita, tiene muchos amigos que están escribiendo. Gracias. También Brigitte Cueva Suárez. Brigitte, me imagino que Luciana Reyes Machica, supongo que es de una institución educativa que hasta ahora no escriben, pero quiero que lo digan, que escribieran, porque sí. Hoy en la mañana estuvimos en una institución educativa y estaban muy interesados en ver el programa y justamente que hablemos de la metamorfosis. Sí, tengamos en cuenta que la metamorfosis, bueno, se le atribuye la traducción a Jorge Luis Borges, el argentino. Él niega cierta parte incluso en el nombre que le ponen la metamorfosis por temas comerciales, pero en realidad el nombre es la transformación, ¿no? Entonces, ¿por qué no leyendo a Frank Kafka con esta obra que no solamente trasunta este tema en la metamorfosis, sino también en otras obras como por ejemplo La Condena, que habla de su padre y el maltrato que él le daba, ¿no? ¿Por qué no transformamos a la sociedad leyendo, ¿no?, a Frank Kafka, a Gabriel García Márquez, ¿no?, y otros escritores que toman este estilo de repente de la filosofía absurda, ¿no? Exacto, lo grotesco, era lo que Frank Kafka ha plasmado ahí, sí. Esta filosofía absurda, de lo absurdo. O sea, ¿cómo pues aparece así? ¿Por qué no dijo que mejor el ser humano se convierte en un gatito, un perrito, que tuvo que transformarlo en un insecto monstruoso, es que así se que por la lectura lo vas identificando y finalmente nosotros terminamos diciendo, pero encaja en la cucaracha perfectamente, porque no lo dice así, pero nosotros porque es un insecto degradante, porque así termina. Sí. O sea, primero es muy importante en la familia, en la sociedad, mientras es joven, mientras trabaja, mientras produce, mientras trae el dinero, muy bien, es importante. Pero luego cuando ya se transforma, como que te asisto. Claro. Pero llega el momento que incluso aquí está la sorpresa, que la misma hermana que lo cuidaba tanto es la misma hermana la que propone deshacerse. Sí, y ella entra a tallar pues lo que está sucediendo ahora. Ya no me sirve. El egoísmo, ¿no? Ya no me sirve la idea utilitaria de la sociedad, ¿no? Somos utilizados por los grandes. Por eso desde la etapa de la industrialización, o sea, exacto. Lo que hoy dice, mientras tengas 20, 30 años, claro, te voy a contratar, vas a estar en mi empresa. El utilitarismo está en boga ahora. Pero, mientras tú me sirvas, estás aquí. Pero ya si no me sirves. Tienes 50 años, ya no te contrato. Exacto. ¿No? Y la parte humana más aún, se queda de lado. El manzanazo que le cae, o sea, es la pedra. ¿Tú sabes qué? O sea, es como una especie de un golpe psicológico. ¿Sabes que tú no me sirves? Exacto. Ya, así que entonces, ¿y qué le quedaba a Gregorio Samsa finalmente cuando se sintió desprotegido, despreciado? Lo único que me queda como una esperanza única es la muerte. Sí. Y ese ser humano cuando ya pierde su autoestima y lo único que le queda y toma las decisiones diversas. Eso sucede hoy en día, por eso que hay muchos suicidios. O sea, ya no puedo más. Estoy con una crisis existencial bárbara que no puedo más, entonces, ¿qué me queda? No tengo más, no da para más. Se suicida. A eso hemos llegado hoy en día, ¿no? Estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa. Entonces, esa crisis existencial que él sufre, ¿no? Antes de convertirse en una cucaracha y después de... Rosita, pero aquí viene otro dato importante, que él se siente culpable. O sea, él trabajaba, o sea, como que acepto ser la persona de la familia o de la sociedad, si queremos ir más allá, que tengo que producir, que tengo que trabajar, que tengo que sustentar y sostener a la familia o sostener a la sociedad.
pero luego cuando ya me transformo me veo transformado porque me veo que, ojo, la deshumanización, o sea, no tengo nada, no tengo un brazo, no tengo una pierna, lo que tengo son patas, que se minimiza. Entonces, exactamente. Él se minimiza porque se siente pues inferior, o sea, y psicológicamente él se siente tan chiquito, se siente una cucaracha que se minimiza, y es ahora lo que hace el ser humano. Es que ahora, el hombre de hoy se minimiza, no se siente capaz, y el que logra salir de ese montón de la borregada, por decirlo así, sin querer ofender, es maltratado, es mellado, es aislado, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere ser la distinción, porque piensa de otra manera. Pero aquí hay otra, que los seres humanos actualmente, por ejemplo, no pude darle, me enfermé, ya caí, comencé a enfermarme constantemente, hospital, médico, y encima de esa enfermedad me siento culpable de no poder darle lo que he venido otorgándoles o dándoles el dinero, el confort. O sea, encima que estoy enfermo, así interpretando a Gregorio Samsa, encima que estoy enfermo, o sea, me preocupo y tengo un sentimiento de culpabilidad. Y es lo que pasa, pues, claro. No le puedo dar a mis padres, mi hermana, que yo quería que estudie, y no voy a poder darle. Y aquí yo noto, que casi no lo he leído, pero hay un interés de la hermana, y yo deduzco que el interés era que se salve, que regrese a ser el ser humano para que le financie los estudios. Claro. Y por eso cuando ella se da cuenta que ya no le ya es útil, bueno, eso no lo he encontrado en ningún texto, bien, pero está perfecto. Entonces, me parece que está perfecto, ¿no? Sí, es así, porque si ellos, por ejemplo, hubieran sido más empáticos, que es lo que falta en el hogar, en esa familia, y es lo que es un fiel reflejo de lo que está sucediendo hoy en día, no hay una integración filial, fraternal entre la familia, hace que lo abandonen, ¿no? O sea, ¿por qué no ellos se juntaron y lograron sacarlo de ese problema y hacer lo que quizá, si lo podían ayudar y la mamá no hubiera tenido esa adversión, el papá tampoco esa repulsión, y lo hubieran ayudado como se merecía él por todo lo que había hecho por ellos? Entonces quizá Gregorio hubiera vuelto a su estado natural. El autor lo hubiera transformado. Claro, pero no. Pero vea por la línea de lo absurdo, o sea, de mal en peor. Exacto. Vamos a leer lo que dice Fabricio Cabrera. Es bueno e importante, sinceramente, que se hable de este tipo de obras que en la actualidad se pueden delimitar de distintas maneras. Muchas felicidades, profesora Rosita. Nancy Robles, excelente, profesora Rosita. Jefferson Mora, también nos está bien. Jefferson, gracias Jefferson, muy bien. Ari Lescano Ana mencionó que leyó el libro en su adolescencia. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones sobre esta obra en esa edad? O sea, yo me imagino que si te dejó la misma impresión, quiere decir, ¿no? O sea, y tuvo alguna impresión diferente al volver a leerla de adultas. Saludos a la promoción, algo así. Gracias, claro que sí. Uno cuando es adolescente, obviamente, por lo mismo, pues que todavía está en un proceso del conocimiento, del contacto con la realidad social y todo eso, como que lo toma, se identifica según, pues, ¿no?, el momento que esté pasando emocionalmente y también socialmente, lo va asimilando de una manera determinada. Y obviamente cuando yo leí la obra, la primera página, como usted lo acaba de leer, me impresionó, ¿no? ¡Wow! O sea, demasiado absurdo, esto está loco, ¿no? No, ¿por qué no puede ser lo que yo que amo tanto los perritos, la mariposita? Exacto, no porque una cucaracha, o sea, ¿no? Pero a lo largo Ojo el calificativo, convirtió un monstruoso insecto, ya con decir insecto ya una no... monstruosa alimaña. Casi no. Sí, en la traducción real, ¿no? Una monstruosa alimaña que se convirtió Gregorio Samsa, ¿no? Y en el transcurrir del tiempo, cuando yo me he hecho profesional y he compartido con mis estudiantes esta obra y otras más, que también pues lo trasladamos al debate y empezamos a dialogar, a debatir, y es cuando voy descubriendo, ¿no?, estas cosas que realmente me hacen amar mucho más la literatura, la lectura, porque no solamente permiten conocer al mundo, a la sociedad de una manera objetiva, como la vemos todos, ¿no?, de la inercia de la vida, de que tenemos que levantarnos para trabajar, para poder vivir y no morir, ¿no? Pero no. Ahí estás diciendo algo que otra vez vuelve a cuadrar. O sea, regresamos al todo de la obra de la metamorfosis, porque nos hemos transformado tanto que decimos, o sea, por vivir bien, tener lo que hoy día la modernidad exige, digamos, entre comillas, no somos nosotros ese mismos. confort. Entonces, ¿en qué momento das tiempo para tu familia? Exacto. ¿O en qué momento te dejan ese tiempo para tu familia los empleadores? Porque te exigen y te piden, o sea, te deshumanizan, se convierten en unos seres, o sea, por llamarlo así, explotadores, porque
no lo dijo así Franz Kafka, pero a través de sus personajes nosotros podemos deducir que, o sea, pasa eso, incluso dentro de la misma familia, en esta familia de los Samsa que se presentan. Entonces, y hacen eso con Gregorio, y lo presentan porque él era titulado. Cuando dices titulado, ya es un joven que está en plena etapa o en plena edad para servir, para trabajar. Entonces, y hay otra cosa que va por ahí, notándose ya cuando lo desprecian: soledad, aislamiento. Y ese hermano que de repente, después de haber ido a trabajar de 6 a 6, de sol a sol, y que llega a su casa solo a dormir, finalmente ya no... Se suma en la más profunda depresión. Y listo, y termina solo. Sí, o sea, mire, tanto trabajamos, y muchas personas tanto trabajan como Gregorio Samsa, que mueren de manera indigna como él murió. Aislados, solos. Solos, como los ancianos hoy en día, se los deja de lado. ¿Cuántos ancianos mueren y los hijos no están? Y es más, que ni siquiera has trascendido. Exacto. Y la idea es trascender. Es que la sociedad se está volviendo tan fría que solamente importa el producir. El cuánto das, cuánto yo te doy, y nada más. Ahora lo que interesaría, pues, o sea, hacer algo que nos guste, que nos haga felices, y nos haga feliz a la familia, y haga feliz a la sociedad. Hacer algo, pero eso producir. Eso se lograría encontrándonos con nuestro propio yo. Por eso, aquí viene la parte ya, lo contrario. Ya, saliendo de lo absurdo de lo que estamos, entonces lo contrario sería esto. Buscar espacios, momentos en que estemos con la familia, en que se pueda trabajar, en que hagas algo que a ti te gusta. Yo voy y trabajo porque me gusta, pero también cumplo mi horario y me voy. Y así me exige el jefe lo que me exija. Muy bien, ¿sabe qué? De acuerdo. Ahora que hay tantas leyes, por ejemplo, muy bien, yo voy a cumplir. Yo no voy a obviar, yo no voy a escapar de las funciones que me corresponden. Pero a mí no me va a exigir, porque yo también necesito ese espacio para mí, en primer lugar, 2 para mí, 3 para mí y 4 para mi familia. Es que las leyes solamente benefician a la porque ven sus intereses, el egoísmo, a las autoridades, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros solamente tenemos que adaptarnos a las leyes de la sociedad? ¿Y por qué nuestras leyes puedan adaptarse a nosotros, ¿no? Por la libertad individual, los intereses individuales también. Y eso es lo que también denuncia la obra, de alguna manera. Mira, vamos a leer, y la producción nos está haciendo señas. Está muy interesante. Dice Rosita Guadalupe Cristina Lescano, Ana Promoción. Presente, muy interesante la crítica. Y José Cedrón Asto. José Cedrón, a los años. Un amiguito. Ya nuestro amigo. Mi colega. Alumno. Sí. Orgulloso de ti, José. Felicitaciones a ambos, me parece muy interesante este tipo de talleres, tertulias, porque estos son temas muy interesantes para los jóvenes estudiantes, como docentes. Vemos en los colegios, vamos a seguir leyendo, ya que a muchos de ellos les cuesta leer, un hábito que se está perdiendo. Gracias por sus aportes. Gracias a ti, José, también por escucharnos. Esperamos que nos siga así. Rosita, hemos llegado a la parte culminante de este programa. No sé qué. Para mí han pasado 5 minutos recién, pero ya lo sí, pues no lo sentí. Volveremos a vernos, Rosita, las cámaras para despedirte. Gracias por la invitación. A ustedes, amigos de Red Ser Cultural, gracias, y nos encontramos en el próximo programa.